Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 21 de marzo del año 2023 con la conferencia La folletería mexicana y la Constitución del 57 a cargo de nuestro invitado, el doctor Arturo Zamora Jiménez. A continuación solicito al maestro Adalberto Ortega Solís que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Me voy a permitir presentar a ustedes, aunque los conocen perfectamente bien, cómo está integrada nuestra mesa de presidium. Señor licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. El doctor Arturo Zamora Jiménez, nuestro invitado y conferencista de esta noche. Y su servidor, Adalberto Ortega Solís, prosecretario de esta benemérita sociedad. Me voy a permitir hacer la presentación de nuestro conferencista, aunque todos ustedes lo conocen, pero él tuvo la bondad de darnos su currículum vitae, pero muy reducido, pero está bien. Me voy a sujetar a lo que él nos dio. Estudió la carrera de abogado, especialidad y maestría en la Universidad de Guadalajara. Hizo estudios especializados en la Universidad de Salamanca y estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor titular de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, profesor invitado en la UNIVA, en la Universidad Panamericana, en la Autónoma de Guadalajara y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor y coautor de 10 libros de Derecho Penal. Ha impartido conferencias en distintas universidades nacionales y extranjeras y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas. Es miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Jurídica OMEVA. Fue asesor jurídico de la Coparmex Jalisco y vicepresidente de Asuntos Jurídicos en la Cámara Nacional de Comercio. Fue presidente de la Academia Nacional del Derecho Penal para el periodo 2005-2007 de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Asociación Civil. Fue presidente municipal del municipio de Zapopan, Jalisco, del 2003 al 2006. Fue director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara. Fue diputado federal por el Distrito 4 de 2009 a 2012. Senador de la República por el Estado de Jalisco del 2012 al 2018. Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco en el periodo 2013-2014 y actualmente ejerce como notario público número 16 de Zapopan, Jalisco. Por lo tanto, tengo el agrado de cederle la palabra a nuestro conferencista, el doctor Arturo Zamora Jiménez. Muchas gracias, querido maestro, muchas gracias a todas y todos. Pues mi gratitud por la invitación que me hace la Sociedad de Geografía y Estadística, al licenciado Samuel Gómez Luna, el presidente más joven que ha tenido esta sociedad, también más elegante, al maestro Adalberto Ortega Solís, querido maestro, siempre con un gran aprecio. Me encanta que sigamos coincidiendo y como siempre aprendiendo de usted. Agradecerle a todas y todos los que están aquí presentes, a la distancia a Carla Georgina González también, a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales, y incluyendo al padre Tomás de Híjar, que por ahí nos está viendo ya, me hizo una llamada hace unos momentos, y quiero compartir con ustedes que cuando vine aquí a estas instalaciones, ahora recientemente, para ponernos de acuerdo en los detalles, pues creo que es muy importante
expresar públicamente la gratitud a las fuentes de conocimiento de las cuales he tenido la posibilidad de entender muchas cosas sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Y es por ello que yo estoy muy agradecido con don Luis Robles Martínez, que fue presidente de esta institución, porque tengo, por supuesto, en mi acervo bibliográfico, esta biblioteca que perteneció a este gran personaje, igual que la de Fernán Gabriel Santos Coy, de José Ramírez Flores, de Juan López Jiménez, de Alberto Santos Coy, y saludar aquí a uno de sus descendientes, Arturo Ruiz Santos Coy, que está aquí presente. Muchas gracias. Y por supuesto también agradecer la presencia de todas y de todos ustedes, pues especialmente ahora que mis hijos están acá, lo cual le agradezco profundamente, mi hermana y además mis nietos que ya están aquí creciendo y que ya también tienen interés por este tipo de temas. Pues entonces a lo que venimos, la folletería mexicana y la Constitución de 1857. A los que la presente vieren u oyeren, me complace seguir la discreta usanza de los antiguos maestros, agradeciendo en primer término la invitación de la Sociedad de Geografía y Estadística para tratar un tema que espero sea de su interés en esta fecha tan significativa. Como no soy muy versado en estos asuntos y considerando lo mucho que aún ignoro, lo que diré es única y exclusivamente producto de mis escasos conocimientos. De tal manera que según el más amplio criterio, conocimiento y experiencia de esta erudita audiencia, si hubiese algo que parezca o sea contradictorio a las creencias de cada quien, o bien si hubiese algo que se juzgue ofensivo o se refute falso o contrahecho, no escrito ni dicho, mucho menos imaginado, de antemano me disculpo apelando a mi formación de jurista, y para decir lo que diré, desde este momento me refugio en la máxima: el respeto al derecho ajeno es la paz. Por tanto, reitero que confesándome partidario de las buenas costumbres, como de las buenas usanzas, incluso de las buenas formas y nobles ejemplos, me permito invocar otro principio en mi defensa, en el sentido de que, habiendo consultado fuentes fidedignas y originales, protesto ante ustedes y ante esta honorable audiencia conducirme de acuerdo a mi leal saber y entender. Hechas estas confesiones, y toda vez que el tema que trataré se refiere al debate que surgió sobre las leyes emanadas antes y después de la Constitución de 1857 y la forma como se trataron estos asuntos ante la opinión pública por los protagonistas más destacados de la época, que fueron el clero de la Iglesia Católica, el ejército, los grandes terratenientes, tanto criollos como españoles, y por supuesto los alternantes gobiernos de filiación conservadora o liberal. Entremos pues al tema. En los tiempos que a estas tierras aún se les llamaba Nueva Galicia, surgieron voces durante la época de la independencia que hicieron valer el pensamiento ilustrado y que no fueron del agrado de las clases dominantes de la época. Las ideas liberales comenzaron a ser propaladas gracias a la publicación de la Constitución de Cádiz, que en 1802 estableció, entre otros derechos, la libertad de escribir, imprimir y publicar ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna. Como bien saben ustedes, aunque legalmente concluyó la expurgación de escritos, esta práctica duró por muchos años más. La propagación de las ideas en favor o en contra de la emancipación fueron vertidas originalmente a través de los periódicos, siendo ejemplo palmario de esto el breve pero célebre periódico titulado El Despertador Americano, Correo Político Económico de Guadalajara, salido de las plumas de Francisco Severo Maldonado y de José Ángel de la Sierra, del cual se imprimieron, como muchos de ustedes saben, 7 números con un tiraje de aproximadamente 2,000 ejemplares que se vendían al precio de 2 reales. Como órganos de difusión,
los periódicos de aquella época se encontraban bastante limitados, pues solamente solían contener información sobre sucesos locales, nacionales o internacionales, de interés cultural, social o económico y algunas tímidas opiniones sobre temas de interés político. Este sistema de corte informativo paulatinamente comenzó a ser rebasado por otras formas de comunicación, pues justo durante esta época comenzaron a asomar en la escena pública el folleto y el panfleto como medios más eficaces para difundir opiniones. En un principio fue limitado el número de folletos y panfletos debido al férreo control del gobierno colonial o bien debido a la escasez de imprentas o incluso a la poca disponibilidad de papel o tinta. Por otro lado, la premura que exigía divulgar alguna opinión en torno a los temas relevantes o controversiales exigía que en ocasiones se trabajara de día y de noche, a la luz de las velas, tanto en el bufete del escritor como en el taller del impresor, muchas veces sumidos en la clandestinidad por el recelo de sufrir alguna represalia del gobierno diocesano si se trataba de asuntos religiosos o del gobierno colonial si se trataba de asuntos políticos. Con la declaración de la independencia de México en 1821, el acceder a la libertad de escribir y publicar la folletería fue mejorando considerablemente, registrándose desde ese año un espectacular crecimiento en su producción. El folleto rápidamente se convirtió en un medio de divulgación de opiniones e ideas en torno a temas importantes de interés para la nación pública. Fue mucho más rápido que lo que hoy tenemos en las redes sociales. A través de estas publicaciones, los escritores y analistas vertían doctrinas novedosas mediante serias y juiciosas explicaciones que se fraguaban con cierta sencillez y brevedad para que pudieran estar al alcance del mayor número de personas sin importar su nivel de educación. Sus autores, anónimos las más de las veces, escribían opiniones sobre temas controversiales. Después mandaban imprimir algunos cuantos ejemplares que ulteriormente eran leídos en tertulias banqueteras o circulados a hurtadillas en reuniones barriales o bien leídos desde el púlpito en el ínter de la celebración eucarística. El panfleto, por su parte, era un libelo con sentido burlón o satírico, incluso algunas veces injurioso, el cual era utilizado predominantemente como medio de ataque y descalificación, siendo su principal característica la mordacidad del texto. A menudo los folletos en que se trataban temas polémicos eran impugnados por otros autores que ulteriormente eran leídos en tertulias banqueteras o circulados a hurtadillas en reuniones barriales o bien leídos desde el púlpito en el ínter de la celebración eucarística. El panfleto, eso creo que ya lo leí, ¿no? Sí. Dependiendo de la importancia o impacto del tema de fondo y de la inteligencia o sarcasmo de sus autores, algunos de estos libelos se distribuían de manera gratuita. Otros se vendían como pan caliente en las imprentas o en las alacenas de los portales e iban pasando de mano en mano y de discusión en discusión hasta generarse una opinión más o menos uniforme en la mayor parte de aquella sociedad moderadamente o muy escasamente instruida. En una época en que prevalecían condiciones de extrema pobreza, condiciones de aislamiento, fanatismo, analfabetismo y en la gran mayoría de los habitantes de la Nueva España, desconocimiento de las cosas públicas. Gran parte de las profundas divisiones y guerras que asolaron a nuestra nación durante el siglo XIX fueron motivadas y alentadas en las calles a través de impresos de ambos bandos que buscaban calumniarse y desprestigiarse mutuamente con el propósito de mostrar a la opinión pública las aberraciones de sus contrapartes.
la división. Algo nos recuerda en el mundo contemporáneo. Es así como a partir de 1823 comienzan a recogerse en la folletería de Jalisco y de la República las grandes disputas en torno a la organización política que México debía adoptar, habiendo triunfado, por supuesto, el federalismo por sobre el centralismo. Después hubo un periodo de transición en México cuando se consolidó el establecimiento de un Estado nacional aceptado por el Concierto General, así como por todas las naciones. Se publicó el Plan de Ayutla, claramente liberal, cayó la dictadura de Santana, y digo que cayó porque ésta se vino por sí sola abajo, vencida por su inmensa cadena de fracasos. En 1855, tras el triunfo de la Revolución de Ayutla y con motivo de la Constitución del 57, surgen las leyes conocidas como Lerdo, Iglesias y Juárez. Es en este momento cuando la folletería comienza a recoger la conciencia nacional con el advenimiento del modelo liberal más aceptado de todo el siglo. Se estima que en los años comprendidos entre 54 y 61 fue la época de mayor producción y difusión de este tipo de publicaciones. Por tanto, no hay duda en afirmar que el folleto político-social ocupó el primer plano del debate público. La literatura panfletaria, como ya se señaló, referida al juramento de la Constitución Federal de 1857, abrió un intenso debate entre el gobierno liberal y la Iglesia, quien se consideraba como la institución más lesionada por las nuevas normas constitucionales. Estos son, sin duda, los dos grandes momentos de la historia de México en que la literatura panfletaria y de folletos contribuyó de manera destacada en la gran polémica en la que se enfrascaron los bandos antagónicos. En esta época calaron hondo y en la conciencia de todos los mexicanos las cartas de protesta, las cartas pastorales de los reverendos obispos que impugnaban las leyes de reforma y, por otro lado, las refutaciones que a estas se hacían. En este renglón se observa un poco más profusa la publicación de folletos por parte de la Iglesia, incluyendo cartas pastorales, circulares, cartas de protesta. Sin embargo, los folletos de respuesta a estas por parte de pensadores de filiación liberal fueron también muy numerosas, dando lugar a una larga y feroz polémica. El punto central de dicha polémica surgió por lo dispuesto en el único artículo transitorio de la Constitución de 1857, que expresaba: esta Constitución se publicará, desde luego, y será jurada con la mayor solemnidad en toda la República. La Iglesia Católica, que sostenía que era ilícito jurar la Constitución por contener preceptos que iban en su contra, los cuales atacaban decididamente sus derechos, reaccionó publicitando que, habiéndose dado el caso de que algunos hubieran jurado la Constitución, debían retractarse, y que quienes en la confesión no quisiesen hacerlo, se les negara el sacramento de la penitencia. Por su parte, en los folletos redactados por los liberales, se sostenía que llevar a cabo la retractación era tanto como decirle a Dios: siempre no te pongo de testigo, o ya no te pongo de testigo. En el fondo, la descarnada y feroz disputa entre liberales y conservadores, o entre progresistas y tradicionalistas, era porque se estaba llevando a cabo profundas reformas legales encaminadas a suprimir gran parte de los fueros y privilegios que la aristocracia civil, junto con la clerecía, venían gozando desde los tiempos de la colonia. Las reformas sociales que se incorporaron en la Constitución del 57 y las leyes de reforma pusieron punto final a los abusos del señorío económico, político y social que imperaba en ese sector. Como ya lo anticipé, después de una etapa ominosa para el país en los tiempos de Santana, inicia la Revolución de Ayutla y se nombra como presidente interino a Juan Álvarez,
quien en su corta presidencia dio inicio a la reforma liberal de las instituciones, nombrando para su gabinete a un grupo de liberales, entre otros a Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Benito Juárez, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort, expidiendo la convocatoria del nuevo constituyente. Álvarez, sintiéndose fuera de su medio, pues él venía de por allá de la zona del campo, pidió ser sustituido por el general Comonfort, quien llegó como presidente sustituto el 11 de diciembre de 1855, ejerciendo el poder hasta el 30 de noviembre del 57. Lapso de tiempo en el que se llevaron con más profundidad las reformas liberales a través de las leyes Lerdo e Iglesias, que anticipaban varios preceptos de la futura Constitución. La primera, la ley Lerdo, fue conocida como la Ley de Desamortización del 25 de junio del 56, que prohibía a las corporaciones eclesiásticas poseer bienes raíces, con pocas excepciones, y que estos debían ser adjudicados a los inquilinos o arrendatarios o venderse en pública subasta. Como respuesta a lo anterior, se publicaron folletos en el que se afirmaba que esta ley en realidad su objetivo principal era político, pues la impiedad quería empobrecer al clero y humillarlo por odio a la religión. La segunda, la ley Iglesias, del 11 de abril del 57, impedía que se cobrasen derechos parroquiales a los que solo tenían lo necesario para vivir, por lo que se publicaban folletos en los que se afirmaba que esa ley daba a entender que el clero exigía esos derechos, lo que en general era falso, y que el gobierno pretendía aparecer como fiscalizador del clero y también padre de los pobres. Como todos sabemos, esta legislación precedente preparó la gran reforma liberal que delineó el Congreso Constituyente entre el 56 y el 57, en la que se implantaban la enseñanza libre, la supresión de votos religiosos, la libertad de imprenta, las leyes Juárez, Iglesias y Lerdo, y la intervención del poder federal en los actos del culto y en la disciplina externa de la Iglesia. De inmediato empezaron a circular cartas de protesta con afirmaciones en el sentido de que las reformas no eran producto del ejercicio de la soberanía del pueblo, sino de la imposición de una minoría exaltada que excluyó del constituyente a otros partidos. Incluso se llegó a afirmar que no se podía considerar constitución en el sentido dicho mientras no fuese aceptada por la mayoría con reservas o sin ellas. En este sentido, tiene su momento estelar otra publicación en formato de periódico, que por aquí en la parte de afuera lo podrán ver. Era un periódico hominicio de buen humor y con estampas, llamado La Orquesta, que muchos de ustedes conocen, que fundó Constantino Escalante y otros más, y que además de ser periodista y caricaturista, se le considera como el padre de la caricatura política mexicana. Carlos Casarín afirma que Constantino Escalante, en ayuda del pensamiento salvador, esgrimiendo su lápiz, hacía más estragos en el mundo de las ideas y la política que la espada de los guerreros. Al mismo tiempo aparecieron otras imágenes en caricaturas que ridiculizaban tanto a los liberales como a los conservadores en las publicaciones de Doña Clara, el Padre Cobos y el Boquiflojo, de los cuales también por ahí hemos puesto unos ejemplares. La creatividad va más allá de los discursos o la redacción impresa de ideas, incorporando imágenes mediante grabados que buscan interpretar los textos, difundiendo de una mejor manera y en forma satírica para hacerlo más atractivo y de mayor comprensión del vulgo y de la opinión pública mayoritaria. Hagamos un poco de historia. Cuando la independencia acabó con los gobiernos represivos integrados a la colonia, fue tanto el afán de venganza que se generaron condiciones muy complejas, produciéndose momentos de anarquía y terror por la avanzada descomposición del elemento étnico español en América.
En ese tiempo existían lazos de unión muy sólidos entre la Iglesia y los españoles a través del llamado patronato. El regio patronato, que había tenido como punto de partida el favorecimiento de la Iglesia primitiva colonial por los reyes españoles, fue después el medio por el cual la Iglesia adquirió sus grandes riquezas territoriales a cambio de la subordinación a dichos reyes. Respecto del regio patronato, Ortiz de Montellano, en su Génesis del Derecho Mexicano, afirma: tenemos ya traspasado así el poder real hasta el controvertido derecho de cobrar el precio de las gracias espirituales. Nada pues faltaba al rey de España para ser sumo sacerdote, y con tal carácter vemos en la legislación de Indias la manera de ser de los arzobispos, obispos y de los concilios provinciales, de los jueces eclesiásticos y conservadores, de las dignidades y prebendas, de los clérigos, de los religiosos, de los curas y de los misioneros, de los diezmos, de las mesadas eclesiásticas, de las sepulturas y derechos eclesiásticos, de los cuestores y limosnas del Santo Oficio y de la Santa Cruzada. Y al último, para poner bajo su protección opresora la inteligencia de las generaciones del porvenir mediante la creación de las universidades y reglamentos de estudios de Indias. Y en el título final, las 15 leyes, todas de restricción y prohibición sobre los libros que se imprimen y pasan a Indias. Como bien se ve, la corona de España gobernaba a la Iglesia en todo, desde el cobro de los derechos espirituales hasta la lectura de los libros religiosos. En este sentido, también la Iglesia se sentía oprimida por el patronato. El ilustre Mariano Otero, en su ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política, publicado en el año de 1842, afirmaba que en cuanto a la dependencia en que el clero mexicano estuvo siempre de la autoridad civil durante el tiempo del gobierno español, ésta se sostenía no solo por los derechos de patrono que ejercía con tan celosa independencia de la Corte de Madrid y extendiéndose hasta la provisión de los beneficios eclesiásticos, guardando con el mayor cuidado el depósito de los derechos del soberano sobre el clero. De suerte que cuando la independencia se verificó, la parte instruida de la población, que naturalmente formaba parte de todo esto, pues fue la llamada a encargarse de la administración de los negocios. La gran mayoría pues eran analfabetas, y entonces pues estos tenían que sostener para el gobierno el goce de los mismos derechos y de los mismos privilegios. Después de 300 años de dominio feroz, a través del derramamiento de mucha sangre antes y después de nuestra independencia, prevalecían en México la ignorancia, la brutalidad, la explotación de seres humanos, la esclavitud, el analfabetismo, el fanatismo. Y cuando las cosas cambiaron, o cuando aparentemente tenían que cambiar, siguió prevaleciendo la violencia, el caos, la avaricia, la anarquía, la persecución de los opresores y la justicia de propia mano. El Estado de Derecho estaba cimentado en leyes que se hicieron para tutelar los intereses de la clase dominante. Se produjo entonces un inmenso vacío legal, y todo esto generó alternancias de gobiernos, la más de las veces tan breves que no lograban la estabilidad ni la felicidad prometida. En este sentido, existe evidencia física también de la labor que se hizo a través de la folletería, que seguía divulgando la manera de pensar de muchos, tanto del bando liberal como del bando conservador. Y es evidente que en numerosas bibliotecas públicas y de bibliotecas privadas, tanto en México como en el extranjero, existen importantes colecciones de folletería que acreditan el gran volumen de publicaciones que se mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX, al que bien pudiera llamársele el siglo de la folletería mexicana.
De lo anterior dan testimonio numerosos investigadores, muchos de los cuales están aquí presentes y también nos ven a la distancia, e historiadores nacionales y extranjeros, quienes recurren a sus inagotables fuentes para investigar y exponer los efectos políticos, sociales y económicos de los pequeños y grandes acontecimientos históricos registrados en México en el siglo XIX. La riqueza de la folletería mexicana de este siglo se ha convertido en un legado muy importante para entender los diferentes momentos de la historia de México, para comprender el paso del tiempo, el trabajo y el esfuerzo de mujeres y hombres convencidos de que debíamos ser un país independiente y la necesidad de construir una nación con instituciones sólidas que transformó y mejoró la condición social de todos nosotros los mexicanos. Antes de finalizar, les comparto que para poder realizar este trabajo, pues hice una investigación y una revisión de poco más de 70 folletos de las distintas épocas comentadas, y me pareció oportuno narrar por lo menos algunos detalles que son de trascendencia de estos folletos. Gran parte de los folletos los podrán ver ustedes aquí en la parte exterior, que están por ahí. Vi 3 letreros que dice no tocar, no sé por qué pusieron 3, pero dice no tocar. Y bueno, pues en este sentido también no quisiera dejar de comentarles a ustedes que hubo muchas impugnaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una impugnación, casi la primera que se realizó, dice, de algunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículos del Código de Anarquía, cuyo título es El Decreto Constitucional para la Libertad de América. Este fue sancionado, como lo saben, el 22 de octubre del 14, y de otros dice sancionado en Apatzingán a 22 de octubre del 14, y de otros varios escritos de los fingidos representantes de las provincias y pueblos de la América septentrional, en que por sus mismos principios y notorios hechos se les convence de enemigos de la religión y del Estado. Hay una carta expedida por el señor doctor don Pedro González Araujo y San Román, prebendado de la Santa Iglesia Metropolitana, publicado por el excelentísimo señor obispo don Pedro José Fonte, el excelentísimo y venerable señor deán y cabildo de México, en cumplimiento de lo que ofreció en su edicto del 26 de mayo del 15 en México, en la imprenta fue impreso en la imprenta de Santo Domingo, esquina de Tacuba, año de 1816. En el texto más o menos dice: digan los autores del sacrílego Código de Anarquía, ¿con qué autoridad han sometido a su jurisdicción a los eclesiásticos? ¿Con cuál han nombrado jueces para que conozcan en todas sus causas? ¿Con cuál han establecido vicarios generales que sin limitación de territorios ejercen las funciones propias y privativas de los señores obispos? Y así tenemos nosotros un voto particular. Tenemos también en este voto particular que se hizo sobre el punto del patronato eclesiástico, precisamente ante el Congreso Constituyente de la Federación por el diputado Miguel Ramírez, pues él dice en su parte concluyente primera: se dirá al gobierno que, oyendo a los estados, a los reverendos obispos, a los venerables cabildos eclesiásticos, a las universidades, al ilustre colegio de abogados y demás cuerpos literarios y personas a quienes parezca conveniente, remita originales con su informe fundado las exposiciones sobre patronato que se dirijan dentro del término que vuestra soberanía se sirva a fijar. Que entre tanto la autoridad eclesiástica, con arreglo a los sagrados cánones y a las necesidades respectivas de la Iglesia, proceda a la provisión de beneficios con previo acuerdo de vuestra soberanía. Y bueno, hay una carta de defensa del venerable Cabildo Eclesiástico de Guadalajara contra un informe que ha hecho en ofensa suya la Junta Directiva de Diezmos y el Gobierno Civil de Jalisco en el año de 1827, en la imprenta del Águila, dirigida por José Jimeno, calle de Medinas, número 6. Dice: el amor, respeto y gratitud que me merece el venerable Cabildo Eclesiástico de Guadalajara, al mismo tiempo que el deseo de que se conozca la justicia, la
la verdad y el honor con que desempeñó sus confianzas me han obligado a publicar este impreso. Presento a los lectores todos los documentos que obran en la materia. Solo pido que lean con imparcialidad, que se examinen, con reflexión, despreocupada, y entonces se calificará con acierto. Bueno, defensa que también hay de la carta del cura del Sagrario de Guadalajara, y así es una sucesión de temas que me parece muy importante, que seguramente en una nueva oportunidad tendremos tiempo de abundar. Para concluir, ahora sí, y ya que está aquí el priscilianista mayor, Marco Antonio Cuevas Contreras, que ha sido el autor de este y otros libros, y que tiene muchísimos años estudiando la vida y obra de don Prisciliano Sánchez, que como todos ustedes, pues fue uno de los constituyentes y fue gobernador del estado de Jalisco, y a su muy prematura muerte, don Prisciliano Sánchez, un hombre que trabajaba todos los días, en la mañana, por la tarde, por la noche, todos los días convocaba a sesión al Congreso, todos los días emitía acuerdos, tenía una gran prisa a don Prisciliano Sánchez por construir la estructura jurídica y la estabilidad política de nuestra patria, y pues le llegó una muerte pues muy temprana y no logró concluir aquellos sus anhelos. Después de su muerte, pues como había sido acusado de hereje, se habían colgado monigotes con su figura en la iglesia donde era su pueblo, su lugar de nacimiento. No se le permitió que el cuerpo ingresara por la nave central de la catedral para no ser recibido por la Madre de Dios. Tuvo que entrar por una puerta lateral, según lo narra el propio autor Marco Antonio Cuevas. Y finalmente, bueno, pues entre la folletería que nos acabamos de encontrar por ahí y que me motivó a buscar aquí nuestro presidente, pues encontré un folletito muy interesante de el ciudadano José María Vázquez Borrego, cura de la Santa Iglesia Parroquial de Tepic, quien leyó una memoria fúnebre en honor del excelentísimo gobernador del Estado Libre de Jalisco, ciudadano Prisciliano Sánchez, el día 7 del mes de abril de 1827, pocos meses de su muerte, en el que afirmó: no hubo, señores, delitos en la moral pagana como faltar a lo que sobre muertos había introducido la costumbre. Sus sepulcros eran los más sagrados después de los templos de los dioses, y aunque algunas veces perseguían sus leyes al enemigo hasta matarlo, siempre fue crueldad y sacrilegio el negarle los honores fúnebres. Por todo esto, y con este solo fin, se ha ofrecido el santo sacrificio de la misa por el alma del que, sirviendo a su patria, sirvió a Dios. Ya está dicho el asunto. La vida pública de Sánchez pertenece a la historia. Ya está muerto. No hay por qué adularlo ni temerlo. El servicio de la patria no pugna. Prisciliano alumbra, ilumina, sostiene, derriba, aprende, enseña, conforta a los valientes, alienta a los cobardes, dirige a los ciegos y aumenta poderosamente la fuerza moral de los que veían en tanto grado, con tanta perfección y con autorizada notoriedad, que la comisión nombrada para la convocatoria y la entonces excelentísima Municipalidad de México aseguraron que a los esfuerzos y previsión de Prisciliano debía la nación la forma actual de gobierno, y que él fue el que puso en tierra los planes borbonistas del año 23. Prisciliano, en su pacto federal y en la espinosísima e importantísima cuestión que trajo el conjunto de cuantos bienes pueden gozarse y que aseguró nuestro edificio social, cuyos cimientos se cifran desde entonces en una sola voz: libertad, y cuya clave es esta sola palabra: federación. Sánchez protegió la inocencia, persiguiendo el crimen hasta matarlo, solo con la espada de la ley, y en esas ocupaciones dio su alma y terminó su gobierno sin mancha. Diré por conclusión que la hermosa flor que apareció repentinamente en el campo de Jalisco se nos escapó antes de darnos todo el fruto de ese astro resplandeciente. Apenas comenzó a lucir, cuando lo cubrió la parca con una sombra
sempiterna. No ha de llorar Jalisco sin término ni consuelo la pérdida de su hijo fiel y agradecido, que aunque párvulo en gobernar e infante en legislar, lo hacía todo con la madurez y acierto de un adulto, de un viejo sabio, práctico, honrado y experimentado. Muchas gracias. Agradecemos muy cumplidamente al doctor Arturo Zamora Jiménez por esta extraordinaria conferencia que sin duda alguna alcanza el nivel de cátedra. Y siguiendo el orden del día, me gustaría agradecer a las personalidades que nos acompañan en esta sesión, al igual que a las personas que nos siguen en su formato virtual. Reconocemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, el maestro Claudio Jiménez Vizcarra, el maestro Eduardo Velasco Briceño y el maestro Julio Santillán Becerra, así como nuestros socios, consocios, compañeros que nos siguen, invitados especiales. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación me permito hacer la entrega al doctor Arturo Zamora Jiménez de su respectivo reconocimiento, el cual alcalce sustenta. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo Zamora Jiménez por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La Folletería Mexicana y la Constitución del 57, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 21 de marzo del año 2023, firman al alcalce la secretaria general, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, y el de la voz, Samuel Gómez Luna Cortés, en su calidad de presidente. Gracias, maestro querido. Claro que sí, extraordinario, lo felicito. Gracias, maestro. Solicito al maestro Adalberto Ortega Solís tenga a bien seguir con el orden de esta noche. Maestro. Me voy a permitir dar un aviso que creo que va a ser de mucho interés para todos ustedes, ya que el martes 28 de marzo próximo, a las 20 horas, habrá una conferencia que se titula Capadocia, su belleza natural y artística, a cargo de nuestro presidente honorario vitalicio, el doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, por lo cual todos ustedes están invitados a esa conferencia. Y quiero también decirles que antes de que proceda a la clausura de esta sesión nuestro presidente, que todos ustedes están invitados al convivio que se dará en unos minutos más aquí mismo en las instalaciones de nuestra benemérita sociedad. Así que cedo la palabra al señor presidente para que haga la clausura de esta sesión solemne. Muchas gracias. Como es por todos ustedes conocido, esta benemérita institución fue fundada por don Valentín Gómez Farías en el año de 1833. Para el año de 1864 se instala la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Desde esa fecha ha trabajado esta institución respetando los principios liberales. Y esto es que a través de la ciencia, el conocimiento y la cultura se puede aportar un granito de arena en la mejora de este país. Después de haber escuchado esta extraordinaria conferencia, La Folletería Mexicana y la Constitución del 57, a cargo de nuestro invitado, el doctor Arturo Zamora Jiménez, y agradeciendo a todos que nos hayan acompañado, damos por clausurado los trabajos de esta sesión. Muchísimas gracias, muy buenas noches.